Vanessa se perdió en un camino abandonado debido a un navegador roto mientras hablaba con su esposo por teléfono. Él la guió hacia el bosque donde se perdió la señal. Durante su estadía de una noche en una casa vieja, conoció a Tobías, un joven que decidió vender su corazón por su madre. Esa misma noche, Vanessa tiene un sueño profético sobre la traición y, a la mañana siguiente, camino al hospital, ella y Tobías sufren un accidente y conocen a un anciano empresario que necesita urgentemente un trasplante de corazón. ¿Qué diablos? ¿Qué clase de tecnología infernal hay en este auto? Vanessa golpeaba nerviosamente el panel táctil del navegador, esperando que milagrosamente comenzara a funcionar y finalmente le mostrara el camino correcto a casa. Sin embargo, la tecnología se negó a cooperar y, en lugar de darle las coordenadas adecuadas, parpadeó un par de veces y luego se apagó por completo. Maldita sea, Vanessa no pudo contenerse, luego colocó su teléfono en el soporte especial en el tablero y cambió la llamada a altavoz. Vanessa, te pedí que te calmaras, dijo la voz de su esposo a través del teléfono. ¿Y qué si el navegador se rompió? No es gran cosa. Verificaré tu ubicación en otro mapa y te llevaremos de regreso a la autopista central. Vanessa simplemente suspiró ansiosamente tratando de concentrarse. En este momento, su principal preocupación era llegar a casa. Ella regresaba de un viaje de negocios al norte, en la región. Como emprendedora exitosa, Vanessa, o la señora Anderson para sus subordinados, había recibido una tentadora oferta para comprar una prometedora empresa de muebles. Naturalmente, no podía perderse esa oportunidad. Las negociaciones con sus futuros socios comerciales habían ido bien y lograron acordar los términos más favorables para Vanessa. Todo durante este viaje de negocios habría sido perfecto si no fuera por ese maldito navegador que eligió ahora fallar por completo. ¿Qué otro mapa, Winston? Ya estoy en medio de la nada, ¿me estás diciendo que conduzca a ciegas? A este ritmo, no llegaré a casa hasta mañana. Vanessa miró al espejo retrovisor que desaparecía. No había señales de ningún automóvil detrás de ella. Debido a las obras en la carretera principal, tuvo que tomar una ruta olvidada por Dios y ahora corría el riesgo de quedarse atrapada en este lugar desolado durante mucho tiempo. El clima, que empeoraba rápidamente, empeoró aún más su estado de ánimo. Al principio, grandes gotas húmedas, en lugar de pequeños copos de nieve, golpearon el parabrisas, pero pronto la lluvia se intensificó y las gotas se mezclaron con copos de nieve húmedos. El comienzo de noviembre de este año había sido extremadamente traicionero con sus cambios de clima, pensamientos y heladas repentinas que parecían estar jugando al gato y al ratón, confundiendo por completo todo lo maravilloso, pensó Vanessa para sí misma. Justo lo que necesitaba, lluvia con nieve. Vanessa, estás llorando, dijo la voz de su esposo a través del teléfono después de unos minutos de silencio, seguidos de sollozos incoherentes, que inicialmente pensó que eran solo problemas repentinos de conexión. No, Winston, Vanessa tartamudeó, habiéndose detenido al costado del camino en su estado más molesto, ahora sentada con la cara enterrada en sus húmedas manos. Nunca lloro, ¿sabes eso? Y Vanessa no estaba mintiendo, bueno, casi. A los 38 años, la mujer había dominado el arte de proyectar una imagen de dama de acero a todos sus empleados y socios comerciales. Incluso se las arregló para mantener este frente con su familia. Sin embargo, esto no significaba que no sintiera ninguna emoción en absoluto. Por el contrario, a menudo podía emocionarse tanto que apenas contenía las lágrimas. Pero como exitosa mujer de negocios, siempre tenía que mantener una apariencia compuesta, así que si lloraba, lo hacía en secreto, escondida. Ella estaba, en cierto modo, orgullosa de esta habilidad para ocultar sus sentimientos hasta el final. Vanessa, mi amor, por favor no, decía su marido. Cariño, lo he comprobado todo. Tienes que conducir otra media milla, habrá una bifurcación, gira a la derecha. Vanessa, ¿puedes oírme? Ella se secó la última lágrima y refunfuñó. Sí, sí, te oigo, Winston.
¿Estás absolutamente seguro de que hay una salida a la autopista principal allí? Definitivamente, la voz de su esposo estaba segura. Solo sigue mis instrucciones y todo irá bien. Vamos, tranquilízate, te llevaremos de vuelta al camino correcto. Trató de bromear y animarla, pero ella no estaba de humor para ninguna alegría. En secreto, se sentía enojada con Winston. Había tomado su auto recientemente, ¿no se dio cuenta de que el navegador estaba roto? A veces Vanessa no lo entendía. ¿Cómo podía ser tan descuidado y miope? Ella y Winston habían estado casados durante 5 años y todo ese tiempo su esposo, en sus propias palabras, vivió el día a día. No estaba interesado en absoluto en sus negocios y prefería pasar su tiempo libre en el gimnasio o en fiestas con sus numerosos amigos. Oficialmente, Winston ocupaba el cargo de conductor del CEO en la empresa de Vanessa y, para un hombre joven, eso era suficiente. A menudo pensaba que Winston actuaba de esta manera debido a su diferencia de edad. Él era 3 años menor que ella. Por otro lado, muchos hombres de la edad de Winston tenían sus propios negocios o estaban enfocados en sus familias y querían hijos. La mente de su esposo estaba constantemente en las nubes. Winston solía decir que no tenía instinto empresarial y cuando se trataba de niños, ella suspiraba en silencio, recordando que cuando era más joven, hace solo 2 años, realmente quería un hijo, al menos uno, pero Winston había estado completamente en contra. ¿Qué niños, Vanessa? Todavía somos jóvenes, tendremos tiempo. Déjame respirar un poco de aire fresco primero, luego vienen los pañales, las noches sin dormir, los cólicos y los llantos del bebé. No, no estoy listo para todo eso todavía. Y además, ¿qué hay de ti? Acabas de alcanzar el siguiente nivel con tu negocio, ¿realmente vas a dejarlo todo por un montón de pañuelos mocosos? Vanessa se había enfadado mucho en ese entonces, pero finalmente cedió. Ahora se arrepentía, dándose cuenta de lo mucho que extrañaba tener un alma familiar en las paredes de su enorme pero tan vacía casa. Está bien, basta, Vanessa, se obligó a sí misma a alejar los recuerdos desagradables y apretó con más fuerza el volante de su auto de color claro. Es hora de salir de aquí. Solo ahora se dio cuenta de que Winston había llamado su nombre varias veces, pero ella no había respondido. Estoy aquí. Está bien, finalmente respondió, concentrándose en el camino. No importa que, todavía amaba a su esposo y en cuanto a sus defectos, bueno, todos los tienen. Gracias a Dios, pensé que te habías quedado dormida al volante, dijo él con voz preocupada. Sabes, Vanessa, es muy peligroso estar en la carretera sola durante tanto tiempo, quién sabe quién podría aparecer. Bueno, gracias, Winston, eso realmente me calma, respondió la esposa con sarcasmo y una vez más dirigió su automóvil hacia la carretera mojada y cubierta de nieve. Pero mira, mira, este camino se muestra claramente en el mapa. Giraste a la derecha en esa bifurcación, Vanessa. Estaba empezando a perder la paciencia. Después de media hora de deambular sin rumbo por carreteras desconocidas, finalmente encontró algo parecido a la bifurcación que su esposo había mencionado. Sin embargo, en la dirección que Winston había señalado, no había nada más que un bosque interminable. No hay ningún lugar para girar aquí, respondió ella, con la voz cambiada por la frustración. Todo lo que veo son pinos mezclados con abedules desaliñados y eso es todo. Los últimos sentimientos positivos del trato exitoso se evaporaron como el humo. Este día definitivamente no había ido según lo planeado. No solo Vanessa estaba ahora irremediablemente perdida en el bosque, sino que su esposo tampoco podía ayudarla a encontrar la ruta correcta. Una gran sensación de resentimiento hacia él se estaba gestando dentro de ella. ¿Puedes, no sé, enviarme una captura de pantalla de ese mapa?, preguntó finalmente Vanessa. No tengo idea de dónde estoy ahora o cómo salir de aquí. Condujo un poco más y se dio cuenta de que no quedaba nada más que hacer que dar la vuelta y volver al único camino transitable que había estado detrás de ella en esa desafortunada bifurcación. Capturas de pantalla.
Parecía que su esposo estaba un poco sorprendido por la solicitud, pero se recuperó rápidamente. Oh, estoy mirando el mapa en mi computadora portátil. Sabes que no soy muy bueno con todas estas cosas de la computadora. Vanessa maldijo en silencio por lo bajo. Está bien, ¿qué tal si tomas una foto del mapa de la pantalla y me la envías? ¿Puedes hacer eso? Sintió que su desesperación la dominaba lentamente. Winston murmuró algo en respuesta, pero ella no pudo oírlo bien. De repente, una serie de poderosos ruidos estáticos interrumpieron la llamada, seguidos de unos breves pitidos y luego un completo silencio. ¿Winston? Hola, Winston, ¿puedes oírme? Vanessa miró con miedo la pantalla oscura de su teléfono. ¿Cómo pudo pasar esto? Recordó haberlo cargado completamente antes del viaje de regreso. Reinició su teléfono inteligente solo para descubrir que la batería estaba bien, pero no había señal en el área. No puedo creer esto, susurró Vanessa. Sin señal. Oh, Dios mío, no está captando nada. Mientras tanto, oscurecía alrededor del coche. La lluvia mezclada con nieve ya golpeaba el techo y las ventanas. Vanessa comprobó el nivel de combustible, murmurando insultos a su marido, y luego giró rápidamente hacia una carretera desconocida con la esperanza de llegar a algún pueblo o, en el peor de los casos, a una gasolinera. Con cada minuto que pasaba, sentía que el coche se volvía más difícil de controlar, ya que una fina capa de hielo empezaba a formarse en el asfalto. Bueno, ¿qué marido? ¿Qué puedo decir?, susurró Vanessa por lo bajo. Finalmente, las luces de un pequeño pueblo aparecieron delante. Dio gracias al cielo por haber tenido al menos un poco de suerte hoy. Se detuvo en la casa más alejada, que estaba justo en la orilla del río. Era un control bastante destartalado, más parecido a una cabaña de guarda de casa que a una casa normal de pueblo. Aún así, solo había otras 4 casas como esa en toda la zona y Vanessa dedujo que se había topado con algún asentamiento remoto. Decidiendo que no tenía otra opción, Vanessa subió silenciosamente al porche y estaba a punto de tocar la puerta cuando oyó fuertes voces detrás de ella. Instintivamente, retiró la mano sin llamar. A juzgar por el tono, parecía que una anciana y su hijo adulto estaban discutiendo dentro. Hijo querido, ¿qué estás pensando? Esto es algo en lo que ni siquiera deberías pensar, se lamentaba la anciana, con la voz claramente temblorosa por las lágrimas. Mamá, por favor, para. El tono del joven estaba lleno de sombría determinación, pero también de desesperanza. ¿Qué tiene de malo asegurar el bienestar de mi madre después de que me haya ido? Lo he comprobado todo. Si escribo un testamento en los próximos meses, una vez que me haya ido, mi corazón será donado a un centro de donantes de primera línea en la capital. Créeme, no te estafarán. Es una organización privada. El personal te prometió una muy buena compensación. De esa manera, al menos puedes arreglar la casa como es debido y, si quieres, incluso puedes mudarte a la ciudad. Podrás permitirte un apartamento allí. Vanessa oyó una serie de dolorosos suspiros al otro lado de la puerta. Hijo, ¿cómo has podido? ¿Dónde has oído que alguien venda su corazón? No es una silla ni un armario, es tu corazón, Tobías. Por eso la paga será la adecuada, continuó obstinadamente el hijo. Mírame, mamá, ¿cuánto tiempo me queda? ¿6 meses? ¿Quizá un año? ¿Y luego qué? Te quedarás sola en este páramo. Ya no estaré. No quiero que acabes como los ancianos de por aquí. Tobías, ¿qué estás diciendo?, gritó la madre. ¿Por qué te entierras antes de tiempo? Los médicos del hospital dijeron que aún podías recuperarte. Hay esperanza. Esperanza de comprar un sedán, dijo una voz apagada. Vanessa sintió un escalofrío al oír su voz. Era evidente que la esperanza había perdido todo su significado para él. Sabes, mamá, me he hecho a la idea. Desde el diagnóstico, esta enfermedad se ha vuelto loca. No hay día que no la sienta.
Si pudiera recibir tratamiento gratis, trato de luchar contra ella, pero tal como están las cosas. Pero el médico dijo que hay una cuota, argumentó su madre. ¿Cómo puedes pensar que no te llegará? Puede pasar cualquier cosa. Puede que mañana estés en la lista de espera. Hubo una breve pausa seguida de un profundo y triste suspiro de Tobías. Para que me operen, necesito medicación para la columna vertebral y es muy cara. No, mamá, no puedo permitirme ni siquiera una pequeña parte del coste. Sin la medicina, como puedes ver, la enfermedad solo empeora. Vender mi corazón será mi último regalo para ti. Créeme, será lo mejor. Hijo, gritó la desconsolada madre. Vanessa se sintió completamente incómoda, como si hubiera estado espiando la vida de otra persona por la cerradura. Después de esperar un rato, hasta que Tobías hubo consolado a su madre y los sollozos se hubieron callado, Vanessa, armándose de valor, llamó suavemente a la puerta. Unos minutos más tarde, una agradable mujer de unos 60 años apareció en la puerta. Tiffany Barlow, la dueña de la casa, saludó calurosamente a Vanessa. Lo último que esperaba Vanessa era que la anciana mostrara tanta comprensión por su situación. «Oh, Dios mío, cómo has acabado en nuestro rincón del mundo», se lamentaba la mujer después de que se hubieran presentado. Al mismo tiempo, Tiffany la invitó a pasar. Vanessa solo había dado unos pasos cuando se fijó en una silla de ruedas detrás de ella. En ella estaba sentado un hombre que la observaba con curiosidad. Vanessa calculó que tendría más o menos su edad, pero que aparentaba mucho más debido a la enfermedad que le había hecho mella. Tobías, sin duda el hijo de Tiffany, estaba pálido y demacrado, aunque aún conservaba algo de su antiguo atractivo. Por ejemplo, Vanessa se fijó en que tenía un pelo espeso y bonito, y su rostro pálido estaba marcado por una elegante nariz y unos grandes ojos verde oscuro. Sin duda, si no fuera por el diagnóstico de Tobías, podría haber sido llamado un hombre guapo. Vanessa se sonrojó al darse cuenta de que estaba mirando al hijo de su anfitriona. Eso la hizo sentir incómoda de nuevo. «Buenas noches», la saludó Tobías. «No te preocupes, la señal siempre es mala aquí. El mes pasado vinieron técnicos de la compañía de telefonía móvil a revisar la torre, pero dijeron que el equipo era muy viejo y como no hay mucha gente viviendo aquí, no vieron ningún sentido en actualizarlo». «Gracias», Vanessa asintió en respuesta y, sintiéndose aún más avergonzada, siguió a Tiffany a la cocina, donde ella ya había puesto una tetera en la estufa y estaba poniendo la mesa para una modesta cena. «Oh, no, de verdad, no tienes que hacerlo», Vanessa intentó negarse. «Estoy segura de que mi marido ya ha empezado a buscarme». «Espero que pueda encontrar tu pueblo. ¿Cuánto tiempo crees que va a buscar?», replicó Tiffany. «Y se está haciendo tarde. No te dejaremos ir a ninguna parte esta noche. Hay bosque por todas partes. El lugar es tranquilo, pero no precisamente seguro. Quédate con nosotros hasta la mañana. Para entonces, la lluvia probablemente habrá parado y podrás conducir con seguridad por la carretera». «¿Verdad, Tobías?». Tiffany miró a su hijo en busca de confirmación. Él asintió con la cabeza mientras entraba en la cocina en su silla de ruedas. «Mamá tiene razón, quédate aquí a pasar la noche. Aunque tu marido averigüe dónde estás en el mapa, no llegará hasta la mañana. La gasolinera tampoco está cerca. Me temo que acabes tirada en algún lugar del bosque. Cuídate y cuida tu combustible, puede que te sea útil más adelante». Tobías sonrió, dejando claro que no tenía ninguna objeción a que se quedara. «Vamos, Vanessa, siéntate a la mesa», Tiffany se afanaba a su alrededor. «Las patatas se acaban de calentar, aún quedan del almuerzo, con mantequilla y eneldo. Perfectas después de haber estado en la humedad». Vanessa se sentía muy extraña. Por un lado, le daba vergüenza estar imponiéndose a completos desconocidos, pero por otro, la mujer y su hijo eran tan amables y cariñosos. «Está bien», decidió finalmente. «Pero les pagaré por la noche. No sería justo de otra manera».
Acabo de llegar de la nada, en medio de la noche. Oh, ni se te ocurra, Tobías negó con la cabeza. No necesitamos dinero. Sé que puedes pensar que porque soy discapacitado necesito un trato especial, pero eso no es necesario. Puede que no pueda caminar como antes, pero no quiero que me compadezcan. Por favor, perdóname. Además, Tobías enarcó las cejas expresivamente. Todos somos humanos. Nunca se sabe cuándo alguien puede acabar en una situación difícil. Todo está bien, créeme. Vanessa se mordió el labio. Lo siento, no quería decir eso. Me disculpo si te he ofendido. Tobías la interrumpió con un gesto, indicando que no pasaba nada, y la invitó a sentarse a la mesa. Su madre permaneció en silencio todo el tiempo, solo observándolo atentamente, incapaz de reconciliarse con el hecho de que Tobías pudiera dejarla pronto. Después de la cena, Tiffany preparó una pequeña cama para Vanessa en una habitación donde guardaba sus máquinas de coser. Vanessa admiró los dos aparatos antiguos. Uno era un raro modelo alemán, como le había dicho Tiffany. Ambas máquinas de coser estaban perfectamente conservadas. Yo era una famosa costurera, dijo la anfitriona. Hasta que mi vista empeoró y me empezaron a doler las manos. La gente incluso venía de la ciudad a verme, si sabían de sastrería a medida. Pero eso fue hace 20 años. Tiffany Barlow acarició suavemente la máquina de coser alemana con sus dedos arrugados. Vanessa se dio cuenta de lo hinchadas que estaban las articulaciones. Tobías se parece a mí en esto. Un cálido amor maternal se reflejó en los ojos llorosos de la anciana. Es igual de habilidoso y tiene buen ojo para la belleza. Solo que esta terrible enfermedad lo está consumiendo. Todavía me culpo a mí misma, preguntándome qué hice mal para que mi hijo tenga que sufrir. Por favor, cálmate, Vanessa le dio unas palmaditas en el hombro a Tiffany. No tienes por qué culparte de nada. La enfermedad no llega por algo que hayas hecho, sucede porque el cuerpo tiene alguna falla. Estoy segura de que Tobías saldrá adelante. Vanessa no se hacía ilusiones sobre el estado del hijo de Tiffany, pero solo quería consolarla. La mujer le dio las gracias en respuesta, luego le deseó buenas noches y dejó a Vanessa sola. Vanessa se acostó a dormir con el corazón apesadumbrado, muy preocupada por su marido. Debía de haberla perdido ya. Se imaginó a Winston llamando a todos los servicios de emergencia, instando a los rescatistas a que empezaran a buscarla ahora mismo, como les gritaba a los perezosos investigadores que no querían tomar un reporte de persona desaparecida y como al final estaba ahí fuera, en el oscuro bosque, con el equipo de búsqueda tratando de llamarla. Con estos pensamientos inquietos, Vanessa se quedó dormida. Esa misma noche, Vanessa tuvo un extraño sueño. En él, estaba de vuelta en casa, en su salón bellamente amueblado, pero no como una persona viva, sino como una sombra silenciosa, una testigo obligada a observarlo todo, pero incapaz de influir en ello. Y allí, sentados en su sofá de cuero claro, estaban Winston y una mujer a su lado. Vanessa no pudo distinguir su rostro, pero pudo ver que llevaba un vestido rojo, tenía el pelo largo y negro y una figura hermosa. Entonces, cariño, ¿qué tal el viaje? Sin tráfico en el camino, Winston le preguntó a la hermosa desconocida mientras servía una copa de champán caro para ambos. Champán que Vanessa había traído de Francia el año anterior. Cariño. Vanessa no podía creer lo que oían sus oídos. ¿Quién es este, cariño, para ti? ¿Qué está pasando aquí? Los celos y el resentimiento empezaron a desgarrarla en el sueño, como si una manada de lobos hambrientos la hubiera atacado de repente. Llegué bien, respondió la desconocida con un ligero toque de ironía. Pero tu patrocinador parece haberse ido a alguna parte. La chica del vestido rojo se rió ligeramente y, por extraño que parezca, Vanessa encontró esa risa inquietantemente familiar. Simplemente no podía recordar dónde la había oído antes. Winston, por su parte, agitó la mano con desdén, la que sostenía su copa de champán. Olvídate de Vanessa.
Se ha retrasado en su viaje de negocios o, bueno, es mejor para nosotros, ¿verdad? Winston brindó con su copa con su amante. ¿No tienes miedo de que nos pille aquí?, preguntó la mujer. Winston se encogió de hombros. ¿Y qué si nos pilla? Llevo tiempo queriendo contárselo todo. Ya no soporto vivir con esa reina de hielo. Estoy harto de ella y de sus negocios. Winston hizo una mueca, como si se sintiera enfermo con solo pensar en su legítima esposa. La bella tomó un sorbo de la bebida espumosa y añadió con sorna: te daba asco ella, pero no su dinero, dijo en tono juguetón. Espero que te hayas cubierto bien, que hayas ahorrado algo para tu vida libre. Ya sabes lo que dicen, el hogar está donde está el corazón. Eso no es para mí, estoy acostumbrado a otro tipo de vida. Winston casi se ahoga con el champán y, de repente, para horror de Vanessa, cayó de rodillas frente a la mujer. ¿Qué te pasa, mi pequeña Rosa? Claro que no. Winston empezó a besar apasionadamente las manos de la mujer y Vanessa sintió una oleada de náuseas al ver la escena. Tú eres algo completamente diferente para mí. Te amo, continuó con fervor. Vanessa necesitaba guardar las apariencias, naturalmente. Me las he arreglado para hacerme con un buen trozo de su pastel a lo largo de los años. Y ya veremos quién se queda con la mayor parte de la empresa después del divorcio. ¿Divorcio? Vanessa sintió como si la hubieran arrojado a un caldero humeante. El resentimiento y la decepción la abrumaron, pero lo peor estaba por llegar. En el sueño, vio a Winston sacar lentamente una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, del tipo en el que se suelen presentar los anillos de compromiso. Su corazón se hundió en un abismo cuando Winston abrió el cierre. Toma, mi Rosa, dijo sin aliento. Quiero que estemos siempre juntos, ¿me oyes? ¿Te casarás conmigo? Las diminutas luces alrededor del anillo iluminaban la hermosa joya, un anillo de oro con un gran diamante ligeramente rosado. Esto no se puede comprar en una joyería cualquiera, se dio cuenta Vanessa. El anillo había sido hecho a medida con antelación. Al darse cuenta de que su marido la había traicionado de la forma más vergonzosa, en el sueño, Vanessa gritó fuertemente y rompió a llorar. No oyó la respuesta de la amante, porque en el siguiente segundo sintió que alguien le sacudía los hombros con fuerza. Vanessa, Vanessa, despierta, ¿qué pasa? Vanessa. Consiguió abrir los ojos y vio el rostro asustado de Tiffany sobre ella. La mujer estaba de pie frente a ella en camisón, con su pelo gris recogido en una trenza apretada. Gracias a Dios que estás despierta, Tiffany exhaló aliviada. ¿Qué? ¿Estaba durmiendo? Entonces solo fue un sueño. Vanessa apenas podía respirar, aún sintiendo las vívidas emociones del sueño. Tiffany negó con la cabeza, apoyándose en la cómoda. Estabas gimiendo tanto mientras dormías que, sinceramente, pensé que algo iba mal con tu corazón. Eso es exactamente, dijo Vanessa, bajando poco a poco y tratando de recuperar el aliento. Mi marido me rompió el corazón en mi sueño. La empresaria miró a su alrededor, recuperando lentamente el sentido y dándose cuenta de que estaba bien, que solo había sido una pesadilla. Sin embargo, Tiffany la miró con una inesperada compasión. Te oí susurrar el nombre de tu marido mientras dormías. Winston, ¿verdad? Y sobre la mujer de rojo, te oí decir que te había sustituido por ella. Lo siento, murmuró Vanessa en respuesta. Estoy muy avergonzada. Pero Tiffany se limitó a negar con la cabeza. No te disculpes. Al contrario, debería haberte avisado. Esta casa no es exactamente normal. Vanessa miró a la mujer con cautela. ¿Qué quieres decir?, preguntó Vanessa. La anciana anfitriona suspiró profundamente y luego finalmente respondió. Mi familia y yo nos mudamos a esta casa después de que el anterior propietario falleciera. Los lugareños dicen que una adivina muy poderosa vivía aquí antes que nosotros. Dio muchas cosas y ayudó a muchos de los lugareños. Pero cada don tiene un precio y ella tuvo que pagarlo.
Los ojos de la mujer se llenaron de tristeza. ¿Murió?, preguntó Vanessa en voz baja. Tiffany asintió. De una manera terrible. No entraré en detalles, pero solo diré que alguien de la ciudad vino aquí y le quitó la vida. Pero desde entonces, algo de ella ha permanecido en esta casa. Cualquiera que sueñe aquí puede estar seguro de que hay algo especial escondido en esa visión. A Vanessa le costó aceptar lo que acababa de oír. Entonces, ¿estás diciendo que mi sueño se hará realidad? La mujer la miró, pero respondió vagamente. Tal vez o tal vez sea una señal para ti, para que tengas más cuidado con tu marido. Tal vez esté planeando algo malo contra ti. Tiffany volvió sus ojos hacia la ventana. Aún estaba oscuro afuera. Te diré que, déjame traerte un poco de té de manzanilla, ya que estoy despierta. Te calmarás un poco y tratarás de dormir un poco más. Sí, dudo que pueda dormir ahora, respondió Vanessa con una triste sonrisa. Vamos, no seas así, la animó Tiffany. Sabes, aunque haya alguna profecía en ese sueño, piénsalo de esta manera, ya tienes una ventaja sobre tu Winston. Tiffany no dijo nada más y Vanessa se quedó pensando si su sueño era profético. No quería creer que su marido pudiera traicionarla. Después de todo, quién sabe lo que su mente estresada y fría podría haber evocado. El resto de la noche, luchó contra los malos pensamientos sobre su marido y su supuesta amante, pero algo en su corazón le decía que el sueño no era solo una coincidencia. A la mañana siguiente, Vanessa salió al porche a primera hora. Afortunadamente, el tiempo había mejorado, el sol brillaba con fuerza y, según el pronóstico que había oído en la vieja radio de la cocina, no habría muchas precipitaciones ese día. Empezó a prepararse, asegurándose de dar las gracias a sus anfitriones por su hospitalidad. Vanessa, ¿puedo pedirte un favor?, preguntó Tiffany sonrojándose, justo cuando Vanessa estaba metiendo su bolso con sus pertenencias en el maletero. Claro, lo que sea, respondió la empresaria con una sonrisa. La anfitriona se dio la vuelta y señaló a su hijo. ¿Podrías llevarlo al hospital? Él te indicará el camino mejor que cualquier mapa o navegador. Tobías tiene memoria fotográfica desde pequeño. Cuando Tiffany Barlow hablaba de su hijo, había un innegable orgullo en su voz. Vanessa accedió encantada a ayudar, sobre todo porque la señal en esa zona seguía siendo irregular y, como decía Tobías, no quedaba mucha gasolina. Y no había tiempo que perder conduciendo por ahí. Poco después, cargaron la silla de ruedas plegable de Tobías en el maletero, una móvil que siempre guardaba para este tipo de situaciones, y se dirigieron por la autopista hacia la ciudad. Tobías le ayudó rápidamente a incorporarse a la autopista correcta, por lo que Vanessa se sintió muy agradecida. Probablemente pienses que siempre he sido así, preguntó inesperadamente el pasajero. Ella fingió no entender a qué se refería, ya que no le había contado a su madre la conversación que había escuchado. ¿Crees que siempre he estado colgado del cuello de mi madre?, continuó. Vanessa se mostró sinceramente en desacuerdo. ¿Por qué dices eso de ti mismo? Estoy segura de que eres una buena persona, teniendo en cuenta que aceptaste acoger a una extraña en medio de la noche. No todo el mundo lo haría, especialmente en un lugar como el tuyo. Los lugareños no quieren a la gente de la ciudad, eso es bien sabido. Vanessa sonrió a Tobías por el espejo retrovisor, con la esperanza de que la broma aliviara la incomodidad del momento. Cuando entraste en la casa, lo vi en tus ojos, respondió Tobías asintiendo. ¿Y qué viste?, preguntó Vanessa con calma. Pena, respondió con la misma calma. Pena por una persona discapacitada que ni siquiera puede moverse correctamente sin ayuda. Se rió amargamente. Pero no siempre fue así. Antes era diferente, sano, fuerte. Podía correr durante horas con mi hijo pequeño en el jardín, persiguiendo su divertida pelota de colores. Vanessa se limitó a asentir en silencio, decidiendo que Tobías necesitaba hablar, así que no lo interrumpió. Empezó hace unos 2 años, continuó el hombre. Trabajaba como escenógrafo en el teatro de la ciudad.
No podía imaginar mi vida sin pintar. Resultó que era bastante bueno creando grandes decorados. Tobías, incapaz de contener sus emociones, se agarró con fuerza a sus rodillas. Sentía que vivía una vida plena. Sí, era el hombre más feliz del mundo. Sofía, mi mujer, me adoraba y cuando nació Steven. Tobías se ensombreció de repente. Steven tenía 3 años cuando mis rodillas empezaron a temblar por primera vez. Al principio no le di mucha importancia, pensé que tal vez era solo por la fatiga. Pero entonces la enfermedad empezó a progresar rápidamente, como si alguien hubiera apagado mi capacidad de controlar mi cuerpo. El hombre suspiró profundamente. Sofía no quiso entrar en detalles, dijo que no necesitaba un marido enfermo. Una noche se llevó a Steven y se fue con otro hombre. Tobías golpeó con fuerza su pierna con el puño. Tranquilo, tranquilo. No te alteres, Vanessa intentó calmarlo, pero él solo negó con la cabeza. Pensé en acabar con todo en ese momento. Llegué al puente, decidí elegir un punto más alto y pensé en trepar por la barandilla. Por suerte, mi madre me llamó. Debió de presentir que algo iba mal. Desde entonces, vivo con ella. Me mudé aquí hace poco. Encontré un buen centro de donantes en Internet. Me ayudarán a que mi corazón sea donado después de mi muerte. Al menos podré ayudar a mi madre antes de irme. Siento mucho que te haya pasado esto, dijo Vanessa lentamente, aunque no le gustaba la idea de que Tobías vendiera su corazón. Pero tienes que mantenerte fuerte, no pierdas la esperanza de recuperación, si hay alguna esperanza, al menos por tu madre. La señora Barlow es una mujer maravillosa. Vanessa simpatizaba sinceramente y, aunque aún no sabía cómo ayudar, se hizo la promesa mental de pensar en una solución para su problema. En ese momento, su atención se dirigió a su teléfono, que por fin se había iluminado con las tan esperadas barras que indicaban una señal móvil estable en la zona. Gracias a Dios, pensó Vanessa, e inmediatamente llamó a su marido. Sueño o no, Winston probablemente ya había hecho todo lo posible por encontrarla. Al menos eso es lo que pensó mientras marcaba su contacto con dedos temblorosos. Hola, Winston. Por fin, querida, ¿cómo estás? No te preocupes, estoy bien. Me perdí, pero gracias a Dios unas personas amables me acogieron y me mostraron el camino de vuelta. ¿De verdad? Eso es genial, pensé que te habrías detenido en algún sitio. Había un motel en la carretera, ¿verdad? Uno de carretera. La voz de su marido era sorprendentemente tranquila. Parecía que no estaba preocupado por ella en absoluto. Una mala sensación empezó a surgir en su interior. Entonces, ¿ya no me has estado buscando después de que nos desconectáramos? La voz de Vanessa albergaba una leve esperanza de que él se explicara, de que le dijera lo preocupado que había estado por ella. Pero no ocurrió nada de eso. Cariño, eres una galleta dura. Nunca te pierdes en ninguna situación difícil. Siempre encuentras una solución. Eres tan inteligente. Vanessa se sorprendió, había esperado escuchar al menos un poco de compasión por parte de él, o tal vez algunas palabras sobre lo mucho que la echaba de menos. Entonces, ¿no te importa dónde pasé la noche? ¿Y si los perros salvajes me hubieran despedazado en la carretera o si los bandidos, no sé, me hubieran robado, me hubieran matado? ¿Seguirías hablando así con la policía? Vanessa ni siquiera se dio cuenta de que su voz había subido un par de tonos. De lo único que se avergonzaba era de que Tobías se hubiera convertido en un testigo involuntario de esta ridícula situación. Vanessa, relájate, no ha pasado nada. La voz de Winston sonaba irritada. No lo entiendo. ¿Has visto demasiadas películas de crímenes? ¿Por qué esos pensamientos tan extremos? En ese momento, Vanessa escuchó la clara risa de una mujer al fondo. Winston, no lo entiendo. ¿Qué ha sido eso ahora?, preguntó con frialdad. No estás solo ahí, ¿verdad? ¿Hay otra mujer en tu casa? En lugar de responder,
Primero oyó la pesada respiración de su marido al teléfono y luego respondió con un tono demasiado desenfadado. «Oh, solo estamos viendo un partido de fútbol con Sylvester». El sonido era probablemente demasiado alto en el anuncio y Sylvester fue a la cocina a por cerveza, así que no tuvo tiempo de ajustarlo. Vanessa estaba completamente desconcertada. ¿Cerveza? Muy bien, llegaré pronto. Colgó el teléfono bruscamente y pisó el acelerador a fondo. No le entraba en la cabeza que su marido pudiera comportarse de forma tan irresponsable. Mientras ella había estado vagando por la noche por carreteras desconocidas, cualquier cosa podría haberle pasado, pero él estaba viendo el fútbol y bebiendo cerveza con los amigos. ¿Cómo era eso posible? Vanessa, espera, oye. Tobías, en el asiento de atrás, se agarró a la barandilla bajo la ventanilla del coche. Deberías reducir la velocidad, hay un cruce más adelante. Vanessa, abrumada por emociones contradictorias, casi vuelve a la realidad por el sonido de su voz. Asintiendo, inmediatamente empezó a reducir la velocidad. Sin embargo, la helada de la noche ya había hecho su trabajo sucio. Incapaz de controlar el coche, Vanessa se dio cuenta de que empezaba a patinar en la carretera helada. Y en ese momento, un gran todoterreno negro apareció de repente por el lado izquierdo del cruce. Tienes suerte de que tus frenos sean buenos, de lo contrario esto podría haber terminado mucho peor, dijo el conductor del coche extranjero, negando con la cabeza mientras evaluaba los daños del coche de Vanessa. Era Russell Carrington, un influyente hombre de negocios que acababa de regresar de un pueblo vecino, donde había ido por negocios el día anterior. No tenía ninguna queja sobre Vanessa, solo había rozado ligeramente el parachoques trasero de su coche, dejando solo un pequeño rasguño. Pero el coche de Vanessa había sufrido daños mucho más graves. El guardabarros izquierdo tenía un hundimiento importante. Por suerte, Tobías estaba sentado en el lado derecho y salió casi ileso. «Es culpa mía, lo siento mucho», se lamentó la empresaria. «Le prometo que le reembolsaré los daños en cuanto lleguemos a la ciudad». «¿Quién va a reembolsar a quién?», respondió el empresario con una sonrisa apenas perceptible. «Cálmate, vamos a llevarte a ti y a tu marido a la ciudad». Vanessa se sintió bastante avergonzada. «Gracias, pero no estamos casados». «Es un buen amigo mío», añadió rápidamente, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. «Razón de más», respondió Russell con calma. «Aquí el hielo no es tan malo, pero en la ciudad las cosas están mucho peor. En la carretera es más fácil manejar coches como el mío, cuanto más grandes mejor». Vanessa miró confusa a su coche. «¿Pero cómo voy a dejarlo en la carretera?» «No te preocupes, llamaré a una grúa. Se llevarán tu coche al aparcamiento y luego ya veremos». Vanessa estudió detenidamente al empresario. Parecía tener más de 60 años y tenía aspecto cansado. Sin embargo, irradiaba confianza. Sus inteligentes ojos gris oscuro y su tranquila sonrisa indicaban que era alguien en quien se podía confiar. Si había algo que había aprendido a lo largo de los años era a evaluar a los posibles socios comerciales. Inesperadamente, la decisión se tomó por ella cuando Tobías, que había estado escuchando en silencio, habló. «Estaríamos muy agradecidos por tu ayuda, ¿verdad, Vanessa?» Miró a su compañera de forma significativa y ella ya estaba asintiendo, comprendiendo que Tobías tenía prisa por llegar al hospital. Necesitaba medicación especial, lo que requería una receta médica. Al cabo de poco tiempo, cuando todos estaban ya en el todoterreno de Russell, los hombres empezaron a hablar. Tobías le explicó brevemente su enfermedad, a lo que Russell respondió: «Oh, Tobías. Te entiendo, puede que a mí tampoco me quede mucho tiempo». «¿Qué ocurre?», preguntó Vanessa preocupada. «Mi corazón está fallando y rápidamente», respondió el empresario con una triste sonrisa. «El médico dijo que me quedan entre 6 meses y 1 año, a menos que me hagan un trasplante. Pero tengo miedo, me da miedo intentarlo, es peligroso». El anciano negó con la cabeza,
mientras que Tobías, por su parte, se inclinó con interés hacia el conductor. Escuche, señor Carrington, ¿qué tal si le doy mi corazón cuando muera? El empresario casi pierde el control del volante por la sorpresa. ¿Qué quieres decir?, preguntó aturdido, mirando de Tobías a Vanessa y viceversa. ¿Estás intentando bromear conmigo? No hay bromas aquí, le tranquilizó rápidamente Tobías, explicando su intención de donar su corazón a un centro de donantes privado después de su muerte. Si quieres, podemos firmar los documentos necesarios hoy mismo, le aseguró a Russell. Créeme, me iría feliz sabiendo que mi corazón aún podría salvar la vida de alguien. ¿Por qué no la tuya? El señor Carrington se quedó pensativo, agarrando con fuerza el volante. Por un lado, deseaba desesperadamente vivir, le quedaban tantas cosas por hacer, tantas ambiciones. A pesar de su avanzada edad, el empresario siempre había sido muy enérgico y la noticia de su enfermedad cardíaca le había conmocionado tan profundamente que pasó un mes entero con una grave depresión, de la que solo el trabajo y los amigos leales le ayudaron a recuperarse. Pero, por otro lado, no podía imaginarse sentado cara a cara con su posible donante, así. Admitir que tendría que esperar a que Tobías muriera para poder recibir un nuevo corazón. Todo parecía extraño, como si fuera un buitre esperando la muerte de su debilitada presa, yaciendo bajo el abrasador sol del desierto. Gracias, Tobías, por el ofrecimiento, respondió finalmente Russell. Definitivamente lo pensaré. Pero por ahora, vamos a llevarte a la clínica y a la encantadora Vanessa a casa con su querido marido. Tobías y Vanessa no tuvieron más remedio que agradecer al empresario su amabilidad. Al entrar en el vestíbulo, Vanessa se llevó una desagradable sorpresa. La casa estaba completamente desordenada. Había cosas tiradas por todo el salón y había manchas de grasa en el lujoso sofá de cuero, de vino y algo aceitoso que olía a patatas fritas. Winston, ¿estás en casa?, llamó en voz alta. Pero la única respuesta fue el silencio. Winston volvió a gritar tan fuerte como pudo, pero no hubo respuesta. No era la primera vez que Vanessa se encontraba con que Winston daba fiestas salvajes en su ausencia, invitando a sus amigos del gimnasio. Pero en el pasado, al menos tenía la decencia de limpiar un poco o de llamar a un servicio de limpieza de inmediato. Vanessa incluso se había encontrado con su personal un par de veces sacando bolsas de botellas de cerveza y otros residuos después de sus reuniones. Ella lo toleraba porque Winston y ella habían acordado no traicionarse nunca, confiar siempre el uno en el otro. Pero esto. Parece que, cariño, has perdido completamente la cabeza con toda esta libertad, murmuró Vanessa entre dientes mientras subía al dormitorio. Pensaba ducharse y descansar del viaje. Sin embargo, ni siquiera llegó al baño. Tuvo que quedarse paralizada, de pie en silencio. En la mesita de noche, junto a su frasco de perfume francés, había un objeto que le resultaba dolorosamente familiar. Vanessa estaba segura de que no había dejado nada allí. Siempre lo mantenía todo impecablemente organizado, ya fueran los documentos de su escritorio o los objetos personales. Sus manos temblaban con un fino temblor mientras cogía el delicado reloj dorado de la mesa. Dándole la vuelta, palideció. La parte trasera del reloj tenía un grabado que se sabía de memoria. A mi amiga más fiel y querida a través de los años, para siempre, V. Una vez le había regalado este reloj a Mariana y ahora lo veía en su propio dormitorio. ¿Cómo has podido, Mariana?, susurró Vanessa con lágrimas en los ojos. ¿Cómo has podido? Solo en ese momento se dio cuenta de la terrible realidad. En el sueño, en casa de Tiffany, había visto y oído exactamente a su amiga. Era solo que en el sueño no pudo averiguar quién era. Y al despertar, los acontecimientos del día siguiente habían borrado por completo los desagradables recuerdos. Así que la señora Barlow tenía razón después de todo y Winston la estaba engañando con su mejor amiga, la que más había confiado en ella. Llamando rápidamente a un taxi, Vanessa se dirigió directamente a casa de Mariana.
Si su marido se escondía en algún sitio, sin duda sería con ella. Normalmente, Winston siempre iba al gimnasio hacia el mediodía. Bueno, ahora Vanessa sabía exactamente qué tipo de entrenamiento había estado haciendo su querido marido. Al llegar al lugar, Vanessa empezó a golpear la puerta del apartamento de los traidores. Mariana, abre. Sé que estás ahí con mi marido. Abre la puerta. Oyó algunos crujidos y voces apagadas detrás de la puerta. Y entonces Mariana abrió, actuando como si nada pasara. Sin embargo, Vanessa se dio cuenta inmediatamente de que solo llevaba un fino camisón de seda y lencería cara. ¿Por qué me haces esto? Vanessa le tiró el memorable reloj a la cara a Mariana. Vanessa, ¿qué te pasa? Mariana fingió estar sorprendida, pero Vanessa la apartó bruscamente y entró en el apartamento. Su corazón se hizo añicos cuando vio a su marido solo con los pantalones puestos, sentado en el respaldo de una silla mullida. Sostenía una copa de vino tinto y sobre su pecho desnudo y musculoso yacía la corbata de seda carmesí que Vanessa había elegido personalmente y le había regalado en su 32 cumpleaños. Vanessa, mi amor. El hombre parecía un gato travieso sorprendido en el acto de comer salchichas. ¿Qué haces aquí? Se suponía que debías volver por la tarde. Lanzándole una mirada gélida, Vanessa reunió los restos de su orgullo y sentido común y, con la voz fría y firme que reservaba para sus subordinados, dijo, prepárate para el divorcio, Winston. Y no te atrevas a poner un pie en mi casa por la tarde. Más tarde, después de echar a su marido con un escándalo y sentarse sola en su gran mansión, Vanessa empezó a preguntarse si su aventura en el bosque no había sido una coincidencia. Winston podría haberla conducido deliberadamente a la impenetrable espesura con la esperanza de que no saliera de allí y desapareciera en algún lugar de los pantanos. Ese cínico bastardo, se maldijo Vanessa. Pasé tantos años confiando ciegamente en ti y tú usaste mi dinero para tus aventuras con mi propia amiga. Incapaz de contener los sentimientos que la desgarraban, la empresaria abrazó una almohada contra su pecho y sollozó amargamente. Pasó un mes. Russell Carrington estaba sentado frente a la chimenea de su casa de campo, contemplando su futuro. El médico seguía sin darle ningún pronóstico positivo y, últimamente, el empresario pensaba cada vez más en la oferta de Tobías. La idea de tomar el corazón del joven le inquietaba. Se sentía incómodo con la sola idea de esperar la muerte de otra persona para poder recibir un nuevo corazón y, con él, la oportunidad de prolongar su propia vida. Pero Russell no quería morir. Según la información que había recibido, el estado de Tobías había empeorado y se había visto obligado a ingresar en una clínica donde recibiría cuidados las 24 horas del día. Vaya, realmente me has planteado un dilema, murmuró el empresario mirando hacia arriba. Claro, si podemos certificar ante notario la transferencia del corazón de Tobías a un centro de donantes y luego a mí, probablemente no habría nada delictivo en ello. Pero aún así, Russell no podía explicarlo, pero algo en la historia con Tobías lo frenaba. Antes de tomar una decisión definitiva, quería hablar con la madre del joven. Pero ¿cómo podía encontrarla? Entonces Russell recordó que antes de separarse, el día del accidente, Vanessa y él habían intercambiado sus números de teléfono. En primer lugar, el empresario había prometido informar a la mujer una vez que su coche fuera entregado en el aparcamiento y cuando podría recogerlo. En segundo lugar, habían decidido mantenerse en contacto, ya que sus intereses comerciales se solapaban. Vanessa, buenas tardes, ¿cómo estás?, preguntó Russell educadamente cuando ella descolgó el teléfono. ¿Puedo pedirte que me envíes la dirección de la madre de Tobías? Quiero hablar con ella y saber más sobre su hijo. Claro, respondió Vanessa al otro lado de la línea. La señora Barlow me ayudó mucho en aquel entonces. Espera un momento, te enviaré el nombre del pueblo y las coordenadas. Está un poco alejado, no es tan fácil de encontrar. Al oír el nombre de su madre, Russell sintió un dolor punzante en el pecho. ¿Será otro ataque?, se preguntó el empresario con cautela.
Sin embargo, el verdadero motivo de la molestia era otro. El nombre le sonaba extrañamente familiar y eso solo aumentaba su curiosidad por toda la situación. Tras recibir toda la información necesaria, Russell no perdió tiempo y se dirigió al lugar. Afortunadamente, encontró rápidamente el pueblo abandonado. Al acercarse a la casa de Tiffany, sintió que se le enfriaban las manos, su pulso se aceleró y algo en su interior le dijo que el destino lo había conducido hasta allí. Su intuición resultó ser cierta. Cuando Tiffany abrió la puerta, el empresario se quedó completamente en shock. Tiffany miró a la anciana, esforzándose por reconocer los rasgos de su amada, con la que casi se había casado hacía casi 40 años. Su corazón se calentó al ver las señales de reconocimiento en el rostro de Tiffany también. Russell. De repente, unas lágrimas de alegría brotaron de los ojos de la mujer. No puedo creer que me hayas encontrado, después de tantos años. No te has olvidado de mí. Hacía 40 años, se habían separado más por su fogosa incapacidad para aceptar los defectos del otro que por una pelea seria. Russell siempre se había visto a sí mismo como un hombre de negocios, era, como dicen, un hombre de negocios de pies a cabeza, que soñaba con fundar y desarrollar su propia empresa, de la que se hablaría en todo el país solo en términos positivos. Tiffany, por su parte, soñaba con una vida familiar tranquila y apacible. Anhelaba mantenerse alejada del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Y aunque disfrutaba de su trabajo como costurera y modista, quería evitar las tentaciones de la gran ciudad, como solía llamar a la capital. Estas contradicciones acabaron separándolos. Russell se casó más tarde con otra mujer, pero ese matrimonio no le trajo la felicidad, ni tampoco le trajo hijos. Esto era lo que más preocupaba al anciano empresario. Deseaba tanto vivir más tiempo, elegir un sucesor entre los jóvenes y exitosos empleados de su empresa. Pero hasta ahora no había encontrado a nadie adecuado para el puesto. Bueno, ¿qué estamos haciendo en la puerta?, dijo Tiffany avergonzada, e invitó al invitado a pasar. ¿Estás segura de que no molestaré?, preguntó el empresario por si acaso. ¿A quién voy a molestar? ¿A mi gato intentando atrapar ratones? La anfitriona sonrió ante su propia broma y decenas de finas arrugas se arremolinaron alrededor de sus ojos. Russell observó para sí que su sonrisa no había cambiado en absoluto. Como Tobias estaba en el hospital, Tiffany y su antiguo prometido pudieron hablar libremente y recordar viejos tiempos con una taza de té de hierbas aromático. Lloraron un poco, rieron un poco y luego la anciana compartió su dolor maternal. ¿Y lo entiendes, Russell? Se ha rendido por completo, ha perdido la fe en la vida. Se le ocurrió esta idea. ¿Sabes qué idea?, preguntó el hombre mirando atentamente a su exprometida, ya previendo la respuesta. Tiffany se inclinó hacia él y susurró, pensó en vender su corazón a algún hombre rico. Dice que tiene tanto dinero que me durará 3 vidas más. Tan pronto como terminó esa frase, la anciana se persignó 3 veces y rompió a llorar. A Russell le costó calmar a la desdichada madre. Y justo entonces, algo pareció pincharlo. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de Tobías? Es el 22 de marzo, respondió ella secándose las lágrimas. Es mi hijo de primavera. ¿Por qué? El invitado calculó rápidamente las fechas y luego preguntó directamente, Tiffany, por favor, dime la verdad. ¿Cuándo rompimos, estabas embarazada de mí? Sé que justo después de que nos separáramos, te involucraste con un tal Marcus y te casaste con él. Pero aún así, ¿es Tobías mi hijo? El asombro en el rostro de Tiffany era indescriptible. La mujer conjeturó e intentó negarlo, pero Russell insistió en su pregunta. ¿Cómo no sabes esto, Tiffany? Estuvimos juntos junto al río, exactamente 1 mes antes de nuestra ruptura. Realmente me estás poniendo en una situación difícil, Russell. Tiffany agitó las manos hacia él. ¿Qué crees que debería recordar esas cosas? Marcus es su padre. Nació sano y a término. Casi todo fue normal, como le pasa a la gente después de la boda.
Russell comprendió que no obtendría la verdad de su exprometida, así que rápidamente fingió creerla y se calmó, sin querer continuar la conversación. Se despidieron muy amablemente y el empresario se apresuró a regresar a la ciudad. Ahora tenía un objetivo mucho más importante que solo recibir un corazón. Ahora tal vez finalmente encontraría a su hijo biológico. Al enterarse de dónde estaba siendo tratado Tobías, Russell fue inmediatamente a visitarlo. El empresario tuvo la suerte de encontrar al joven en el parque. Acababa de salir a tomar el aire en su silla de ruedas. Una enfermera estaba de guardia cerca, lista para ayudar si era necesario. ¿Una prueba de ADN, dices?, preguntó Tobías sorprendido cuando Russell lo saludó y le explicó el propósito de su visita. Sí, necesitamos determinar nuestra compatibilidad, respondió Russell con calma. Imagínate que tu corazón no coincide con el mío, sería muy decepcionante. El empresario intentó bromear, pero su corazón estaba inquieto. El anciano estaba muy preocupado de que su posible hijo estuviera al borde de la muerte. Antes de venir, había hecho algunas averiguaciones y se enteró de que había una cirugía de columna costosa y muy complicada que podría ayudar a Tobías. Pero incluso entonces, como dijo el médico, las posibilidades de recuperación eran del 50%. ¿50%? Está bien, si eso es lo que se necesita, Tobías se encogió de hombros. Solo hazme saber después si mi corazón coincide. Sin resentimientos, pero necesito estar seguro. ¿De qué estás hablando, sin resentimientos? Russell le dio una palmadita en el hombro. Luego hizo los arreglos con el personal del hospital y a ambos hombres se les tomaron muestras para el análisis. Esa noche, Russell llamó a Vanessa para contarle la noticia sobre Tobías. Entonces, ¿sospechas que es tu hijo biológico? Vaya, respondió la mujer, realmente sorprendida. Por supuesto, en su corazón, estaba feliz por el empresario, pero esta felicidad se vio empañada por sus propios problemas con su esposo. ¿Qué está pasando con tu Winston?, preguntó Russell. Y cuando se enteró del inminente divorcio, inmediatamente le proporcionó los contactos de sus mejores abogados. Pero Winston no fue tan fácil. Había contratado a sus propios abogados astutos con el dinero que había robado durante su matrimonio con Vanessa. Nada bueno, ella agitó la mano y luego presionó su palma contra su frente caliente. El juicio será en una semana. Winston decidió que se merece la mitad de mi negocio y también la mitad de la propiedad. Verás, él me ayudó a acumularlo todo con su arduo trabajo. Bueno, al menos sus abogados insistirán en eso. ¡Qué sinvergüenza!, exclamó Russell frustrado. Luego le dio algunos consejos útiles sobre cómo comportarse en la corte. Hablaron un poco más sobre asuntos de negocios y luego Russell comenzó a buscar en línea cualquier información disponible sobre cómo podría ayudar a Tobías si la prueba de ADN coincidía. Unos días después, Russell recibió el tan esperado sobre con los resultados de la prueba. Su corazón dio un vuelco de alegría cuando se enteró de que Tobías era de hecho su hijo biológico. Conteniendo las lágrimas, el empresario fue inmediatamente a su habitación del hospital. Entonces, ¿cómo está, Tobías?, preguntó con esperanza en su voz. ¿Pasamos la prueba? ¿Funcionará mi corazón para ti? El anciano notó las ojeras bajo los ojos de Tobías, causadas por los fuertes medicamentos y el estrés de la posible incompatibilidad. En los últimos días, Tobías solo había pensado en una cosa: cómo finalizar de forma rápida y adecuada todo el papeleo para que su madre nunca quisiera nada y pudiera mudarse de su remoto pueblo a uno mucho más civilizado. Sí, hijo, dijo Russell lentamente, tragándose las lágrimas. Somos 100% compatibles. No necesito tu corazón. ¿Qué quieres decir con que no lo necesitas? Tobías se incorporó en su cama, incapaz de moverse a su silla de ruedas ese día debido a que se sentía mal. No tendrás que morir, continuó el empresario. Haré todo lo posible para que vivas. Pero para eso, por favor, Tobías, acepta la cirugía. Pagaré todo, lo arreglaré todo. Tengo contactos con los mejores médicos del país.
Ya no hay necesidad de que me cambien el corazón porque ahora te tengo a ti. Yo, no entiendo. ¿De qué estás hablando?, preguntó Tobías mirándolo con cansancio. El corazón del joven latía con fuerza en su pecho. El mismo corazón que había estado dispuesto a dar a un desconocido que, por destino, resultó ser su padre biológico. Russell se sentó cuidadosamente en una silla junto a la cama y, mirándolo seriamente a los ojos, dijo: «Necesito decirte algo». Vanessa estaba sentada en el parque cerca del juzgado, completamente agotada. Había perdido la mitad de su fortuna y de su negocio a manos de ese monstruoso sinvergüenza que había fingido ser su cariñoso marido durante 5 años. Ahora Vanessa estaba segura de que el curso de su vida se desviaría bajo la guía de Winston y Mariana. Mariana, por cierto, ahora lucía oficialmente un anillo de compromiso en su dedo anular, el mismo que Vanessa había visto en su sueño profético. ¿Qué se siente?, preguntó Winston en tono descarado al pasar junto a su ahora ex esposa. ¿Te gusta que te bajen a la tierra? Ahora, la dama de acero, Vanessa descubrirá lo que es no ser la primera. Conseguiste lo que querías, dijo Vanessa con voz apagada, sin mirar a su exmarido, pero sin dejar de observar su propia sombra en el asfalto. Ahora vete y no vuelvas a aparecer en mi vida. Winston se inclinó deliberadamente para que Vanessa pudiera ver su sonrisa petulante. No te atrevas a darme órdenes nunca más, ¿me oyes, perra? Pronto no quedará nada de tu empresa y créeme en esto, viviré una vida tan dulce con tu dinero que ni te lo imaginas. Humillada e impotente, Vanessa saltó del banco y huyó de ese hombre horrible. Apenas llegó a su coche cuando las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, largas y amargas. Estaba prácticamente en la ruina y lo poco que le quedaba ni siquiera le alcanzaba para cubrir lo básico en el futuro inmediato. Todo estaba embargado. Vanessa no sabía qué hacer ni cómo vivir. Mientras tanto, en el otro lado del país, Tobías se sometía a una compleja operación que por fin le daba la oportunidad de recuperarse. Para alegría de su madre y de su padre, se estaba recuperando rápidamente. Su cuerpo aún tenía muchas reservas y todos sus médicos coincidían en que había un notable progreso positivo en su estado. Por desgracia, no se podía decir lo mismo del padre de Tobías. El estado del empresario empeoró bruscamente debido al estrés emocional. Su corazón fallaba más rápido cada día y el anciano estaba muy preocupado de no poder despedirse de su hijo antes de morir. Apenas un mes después de la operación, Russell tuvo que ingresar en una clínica privada. Sintiendo que se le acababa el tiempo, llamó a Vanessa y le pidió que fuera a verlo. «Entiende, Vanessa, tú y Tobías deben estar juntos», dijo sosteniendo la mano de la ex empresaria. «Solo contigo será feliz mi hijo. He visto cómo te mira y cómo lo miras tú a él. Están destinados a estar juntos». «Señor Carrington, ¿qué está diciendo?», susurró Vanessa casi llorando, mirando al empresario moribundo con una mirada llena de compasión. «El amor no es un botón que se presiona para encenderlo y no creo que Tobías sienta nada por mí. Apenas nos conocemos. ¿Y qué puedo darle yo ahora? Ni siquiera tengo dinero, ni siquiera tengo un lugar donde vivir. Winston se llevó todo. Ahora solo trabajo como secretaria en un pueblo vecino para evitar encontrarme con mi exmarido y su nueva esposa». «No, Vanessa, Tobías te ama, lo sé con seguridad», insistió Russell. «Por favor, no te preocupes por el dinero. Escribiré un testamento para ti y mi hijo. Te lo dejaré todo, incluso a Tiffany, por no participar en la vida de mi hijo, aunque no por decisión propia». Vanessa negó enérgicamente con la cabeza. «Señor Carrington, ¿de qué está hablando? Si le queda mucha vida por vivir. Solo espere un donante y con sus conexiones, encontrar un nuevo corazón debería ser tan fácil como comprar fruta». El empresario moribundo tocó suavemente el rostro de Vanessa. «Ya he vivido suficiente, querida. Ahora es tu turno. No te disgustes, ¿de acuerdo?». Vanessa apoyó su mejilla húmeda en la mano del anciano.
Sorprendentemente, en tan poco tiempo, se había convertido en un segundo padre para ella. Le costó mucho despedirse de Russell ese día, pero no tenía derecho a discutir su decisión de vivir el resto de su vida como él quisiera. Lo único que esperaba era que Tobías pudiera despedirse de su padre moribundo. Unas semanas después, Russell falleció. El funeral fue tranquilo y silencioso. Decenas de sus amigos y socios comerciales acudieron a despedirse del difunto. El cementerio ese día parecía estar cubierto por una cúpula matutina de paraguas negros. Estaba lloviendo y Vanessa estaba segura de que el alma del difunto definitivamente se había ido al cielo, de lo contrario, la naturaleza no lo habría llorado tan profundamente. Estaba de pie junto a Tobías, que ahora podía moverse solo después de la operación. El único recordatorio de la terrible enfermedad era su largo bastón de caoba, en el que se apoyaba ligeramente al caminar. Tobías llevaba un costoso traje negro hecho a medida, su cuerpo se había fortalecido mucho y su voluntad de vivir era más firme. El hombre sostenía con confianza a la ex empresaria que, después de que los abogados transfirieran todos los asuntos de su padre a Tobías, se había convertido en su asesora comercial personal. Papá, te juro que no te deshonraré ante tus socios. El negocio que construiste seguirá desarrollándose y haré todo lo posible para que puedas estar orgulloso de mí. Nosotros, Tobías miró tímidamente a Vanessa que estaba a su lado, nosotros, Vanessa y yo, nos aseguraremos de que la gente hable de tu empresa durante muchos años. Y que la gente común te recuerde como su fundador solo con gratitud. Vanessa se llevó un pequeño pañuelo azul a cuadros a los ojos. Todavía no podía creer que Russell Carrington se hubiera ido de sus vidas para siempre, pero también sabía que ayudaría a Tobías a asegurar el éxito de la empresa, ya que en él había encontrado no solo un amigo de confianza, sino también un hombre verdaderamente amoroso. Los profundos y sinceros sentimientos eran tan naturales como su capacidad de ayudar y decir siempre la verdad, por muy amarga que fuera. 6 meses después del funeral, Tobías y Vanessa celebraron una boda modesta pero elegante, invitando a todos los amigos del padre de Tobías, así como a los padres de Vanessa y, por supuesto, a Tiffany. Para entonces, la joven pareja, junto con la madre de Tobías, se había mudado a una nueva casa grande donde Vanessa estaba segura de que habría calidez y comprensión mutua. Y así fue exactamente. Tobías y Vanessa vivieron en perfecta armonía, dirigiendo juntos el negocio del difunto Russell. La empresa prosperó y también la reputación empresarial de Tobías, mientras que la antigua empresa de Vanessa, dirigida por Winston, se hundía lenta pero segura, arrastrando consigo a su nuevo y desafortunado propietario. Winston llevó rápidamente la empresa a la bancarrota y Mariana, al haber perdido su fuente habitual de ingresos en la forma de su recién casado marido, se dio cuenta rápidamente de que ya no tenía nada que ganar allí. Pidiendo varios préstamos cuantiosos a nombre de su marido, huyó al extranjero con su joven amante, dejando que su exmarido se las arreglara solo. En cuanto a Tobías y Vanessa, 1 año y medio después de su boda, tuvieron una encantadora niña. Vanessa combinó con éxito su papel de madre cariñosa con el de estratega empresarial de éxito en la empresa de su marido, de lo que estaba increíblemente orgullosa.